A un cuadrado le ponemos la altura 7 y el radio se lo cambiamos a 3. A un cuadrado transparente le cambiamos la altura a 2. Centramos las dos figuras, agrupamos. Ahora presionamos tecla D y ponemos la pieza a nivel del plano. A un cuadrado hueco le ponemos 4 milímetros de ancho. Centramos y ajustamos en el eje derecho. Seleccionamos y agrupamos. Copiamos esa figura y la movemos 4 milímetros a la derecha. Cambiamos el color. Seleccionamos y agrupamos. A un cilindro ajustamos los lados a 64, copiamos y le damos un diámetro de 6 milímetros. A un cilindro hueco ajustamos los lados a 64 y le damos un diámetro de 3.2 para un tornillo de 1/8. Seleccionamos las dos, centramos y agrupamos. Hacemos otro cilindro con 11 milímetros de altura y un diámetro de 3.5. Cambiamos el color, centramos junto con el otro cilindro, agrupamos. Lo vamos a girar 90 grados para acostarlo. Centramos junto con la pieza roja y alineamos en el eje derecho. Ahora desagrupamos la pieza roja y movemos la figura azul 3 milímetros a la izquierda. Desagrupamos el cilindro naranja 2 veces hasta que aparezca el cilindro transparente. Agrupamos la pieza roja y la azul. Seleccionamos el cilindro y la pieza roja nada más en la esquina derecha. Agrupamos, cuidando que la pieza verde no se haya seleccionado. Cambiamos el color, seleccionamos todo, copiamos. Movemos la primera pieza y borramos el cilindro verde. En la pieza superior vemos que el cilindro verde está arriba. Movemos, cambiamos a transparente el cilindro verde, seleccionamos las dos y centramos. Agrupamos. Cambiamos a transparente y vemos que el hueco en la parte central quedó listo. Seleccionamos un triángulo, le damos 20 milímetros de altura, 8 milímetros de ancho y una profundidad de 5.1. Copiamos 2 veces y a la segunda pieza le vamos a modificar la profundidad a 10 milímetros. Cambiamos el color. Ahora a un cilindro le vamos a dar 3 milímetros de diámetro, lo giramos y lo acostamos. Tecla D, lo ponemos a 0. Movemos las piezas, seleccionamos una verde, centramos y ajustamos en el eje inferior. Agrupamos las dos, cambiamos el color para que se vea más claro y ahora seleccionamos la otra pieza verde. Centramos y ajustamos en el eje superior. Desagrupamos la primera pieza, borramos el cilindro naranja. Las dos piezas verdes las agrupamos, cambiamos el color para que se vea más claro y ahora junto con la pieza amarilla la centramos en los dos ejes. Agrupamos todo. Seleccionamos las tres piezas y las alineamos en el eje derecho. Desagrupamos la figura triangular y movemos el triángulo amarillo. Centramos y movemos 1 milímetro a la derecha. Cambiamos a transparente, seleccionamos las dos, agrupamos. Ahora las otras dos piezas las seleccionamos, centramos y desplazamos 1 milímetro a la derecha la pieza azul. Cambiamos a transparente, agrupamos.
Cambio el color para diferenciarlas. Con función de espejo las rotamos, seleccionamos las dos, las centramos en los dos ejes y vamos a mover la pieza amarilla a la derecha 14 milímetros para que queden alineadas. Vamos a hacer una plantilla para los tornillos. A un cuadrado le damos 2 milímetros de alto, 24 milímetros de largo y un ancho de 12. Con un cilindro ajustamos los lados a 64. Le doy 2.9 milímetros que son para los tornillos que voy a utilizar. Seleccionamos los dos y ajustamos en el eje inferior derecho. Copiamos el cilindro y movemos. Ahora el primer cilindro y la placa los agrupamos. Cambio el color para que se vea más claro. Seleccionamos las dos y ajustamos en el eje superior. Desagrupamos. Seleccionamos un cilindro, tecla Shift, seleccionamos el otro, soltamos tecla Shift, copiamos. Ahora agrupamos los primeros cilindros y la placa. Alineamos los otros dos cilindros en el eje derecho. Desagrupamos la placa. Movemos. Agrupamos todos los cilindros. Ahora a la placa le vamos a dar dimensiones de 30 por 15. Copiamos los cilindros. Seleccionamos las dos piezas, centramos en los dos ejes, cambiamos a transparente, agrupamos. Con un cuadrado hueco le damos 1.5 milímetros de ancho, la elevamos 1 milímetro, centramos en los dos ejes para marcar el centro de la placa. Tenemos la plantilla. Regresamos con la bisagra, agrupamos las dos, con función de espejo las giramos, junto con los cilindros los centramos en los dos ejes, cambiamos las bisagras a transparente, elevamos los cilindros la altura deseada, regresamos a sólido, desagrupamos, copiamos, borramos la bisagra amarilla y la roja en cada una, desagrupamos los cilindros, borramos los que quedan libres, cambiamos a transparente los otros dos, agrupamos por separado, con función espejo las giramos, alineamos. Yo las imprimí por separado. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness.